En este ejercicio simularemos el comportamiento del montaje por interferencia de una pieza de nylon y un eje de acero. Para ello utilizaremos la herramienta de contactos ya conocida, indicando cuál es la distancia de esa interferencia. Esa distancia de interferencia, dado que en este caso es un eje, se indicará la mitad de la interferencia, dado que el desplazamiento de la superficie será radial. En primer lugar, procederemos a abrir la pieza. Es este ensamblaje. Que tiene una pieza de polea exterior de nylon y un eje interior de acero. Abriremos el módulo de cálculo por elementos finitos y lanzaremos un frame nuevo y simulación. Aceptaremos y dado que queremos hacer un cálculo de interferencia, queremos conocer cuál es el comportamiento. Activaremos el solver iterativo y pasar por alto la temperatura, pero en las peticiones de salida deberemos añadir los valores necesarios para conocer cuál es la tensión o la presión superficial en esa interferencia. Aquí está en resultados de contacto. Activaremos los resultados de contacto y activaremos todos. Tanto la tracción como la fuerza, como la distancia de separación, el estatus de contacto y el medio de onda. Realizado esto, pulsaremos aceptar y de esta manera los resultados del contacto nos aparecerán posteriormente al realizar los cálculos. Elegiremos, como siempre, en general, solver iterativo y pasar por alto y la solución cierto. Bien, realizaremos ahora el mallado de las dos piezas. En primer lugar, mallaremos la polea con el tipo de elemento tetra 4 y un tamaño de elemento 7. Se creará un recolector para cada
pieza porque cada una de ellas es de un material distinto. Ahí haremos con posterioridad del eje, que le vamos a dar 5 milímetros. Y pulsaremos ya aceptar, con lo cual ya habremos quedado los dos recolectores y las dos mallas. Una de estas dos mallas la vamos a modificar en cuanto a su color. Vamos a cambiar la malla de la polea de color con la edición de la visualización. Y en color podemos buscar uno de estos que tenemos en la paleta que aparece aquí. Vale, vamos a generar ahora los recolectores de malla con los materiales adecuados. La polea es de nylon. Indicaremos aquí cuál es el material. Y el eje es de acero. Creados los recolectores, podemos comprobar cuál es la calidad de la malla. Iremos a verificación más calidad del elemento y seleccionaremos las dos mallas para poder verificar cuál es el ratio de aspecto, que es 5,27. Es un buen ratio de aspecto para un modelo mallado en 3 dimensiones. Realizado el proceso de malla, pasaremos ahora a la simulación. En este caso no hemos hecho un acoplamiento de malla porque vamos a definir un contacto entre las distintas partes del modelo. Para ello, en primer lugar, vamos a desactivar las mallas, entrar en contacto superficie con superficie de modo manual y a definir las dos regiones, la región fuente y la región destino. En este caso la región fuente será el eje. Luego seleccionaremos este eje. Aquí no indicaremos una sobremedida. La sobremedida la vamos a indicar en la polea. Por tanto, aquí no añadimos un desplazamiento. La segunda región será el destino. Será esta superficie. Y aquí añadiremos el desplazamiento 0,05 milímetros, que es la interferencia de 0,1 milímetros que existen entre las dos piezas.
Ahora pulsaremos aceptar y ya tendremos definido el contacto que hay entre las dos piezas. La interferencia que hay entre las dos piezas. Después de eso vamos a introducir las restricciones, en este caso una restricción fija sobre esta cara, y después una restricción de usuario en esta arista poligonal. Esa será fija en la X, fija en la Y, y de ese modo ya la polea no va a moverse ni axial ni radialmente. Este será el primer estado de cargas. Añadiremos un subcaso a esta solución pulsando botón derecho sobre solución y subcaso nuevo. Aquí pulsaremos aceptar. Ese subcaso va a mantener las mismas restricciones que acabamos de crear. En el primer caso tendremos la interferencia como elemento de tensión que va a crearse dentro del conjunto, y en el segundo caso, en el segundo subcaso, tendremos una carga añadida que va a estar sobre esta superficie. Vamos a añadir una fuerza sobre esta superficie de valor 5 minutos y cuyo vector de aplicación es el eje y menos esta dirección. Sí, es correcta. El método de distribución será genérica. Así ya vemos las fuerzas aplicadas sobre la superficie. Por tanto, ya tenemos las restricciones, tenemos las cargas, hemos puesto el objeto de simulación, que en este caso es un contacto, con interferencia. Activaremos las mallas y con todo eso procederemos al cálculo. Iremos a resolver y aceptar. Finalizado el cálculo, pasaremos a analizar los resultados. Aquí tenemos los desplazamientos debidos únicamente a la interferencia. Para que no sea tan exagerado, vamos a modificar en vista del postprocesador el tamaño de la escala de 10 a 5.
Esa sería la deformación por interferencia, será 0,16 milímetros. Aquí tendríamos los esfuerzos, nodal y de elementos. Las fuerzas de tracción generadas en el contacto, las fuerzas de contacto, la separación de contacto final y la separación de contacto. Ahora analizaremos qué es lo que sucede cuando aplicamos esa carga de 5.000 newtons, qué diferencias de desplazamientos existen y de esfuerzos. Estamos en 68 megapascales frente a los 61 que generaba ya la interferencia. La presión de contacto son 78 cuando teníamos 72 anteriormente. Bien, de este modo tenemos representados aquí cuáles son las separaciones, las presiones de contacto en la interferencia entre las distintas piezas, etc. Esto podemos visualizarlo de una forma un poco más abrupta si modificamos aquí en escala absoluta y colocamos 1. Sería una superposición de ambas superficies, como se puede ver, porque ya no habría diferencia de deformación. Entonces aparecerían ahí ambos contactos, uno sobre otro, de manera que es un poquito más visible cuando la escala está aumentada. En este modo teníamos un cálculo por interferencia y además de tener ese cálculo por interferencia también tenemos aplicada una carga a ese cálculo por interferencia que aumenta algo la presión, pero no mucho más de la que ya existía por la propia interferencia que se ha creado en la unión. En el caso de la aplicación de la carga, para visualizarlo un poco mejor, lo que haremos será modificar de nuevo la escala de visualización. En lugar de escala real podemos poner 3 veces más grande la escala real. Es tan pequeño que apenas por no ver diferencia. Entonces, cuando se pone por porcentaje, pues aparece un poco. Ahí ya se ve la diferencia. El desplazamiento, pero es muy pequeño. Nos puede permitir aquí a de este modo podríamos visualizarlo mejor. Aquí aparece la información por la interferencia y además la aplicación de la carga.